Buen día a todos los espectadores de este video. Nosotros somos la cooperativa Iscama, la cual está integrada por Manuel Guzmán Martínez, Israel Ruiz Vera y su servidor Carlos Eduardo Corona Reyes. La siguiente, por favor. Nuestro tema a tratar es la teoría del cambio, disminución de incidencia delictiva en el transporte público del Estado de México. El Estado de México es considerado un estado con altos índices de incidencia delictiva, de acuerdo con información del Gobierno Federal de México. El Estado de México se posiciona como primer lugar con 256.707 incidencias delictivas, siguiendo por detrás la Ciudad de México con 147.876 incidencias delictivas. Uno de los principales actos delictivos que se llevan a cabo en el Estado de México es el robo a transporte público, donde en el último informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2021 se denunciaron ante la Fiscalía Mexiquense un total de 1,147 delitos a bordo de unidades de transporte público. En enero se cometieron 574 delitos denunciados y en febrero 573. Es decir, la cifra se mantuvo constante entre un mes y otro, teniendo en cuenta que no todos los delitos a bordo del transporte público han sido denunciados. Todavía es muy temprano para evaluar los proyectos adelantados, no solamente en términos de eficiencia y eficacia, sino también en términos de los consensos logrados en lecciones aprendidas. Actualmente, el reto para la Administración del Estado de México es balancear el problema de la integridad frente al de la diversidad. En la medida en que el discurso de la seguridad ciudadana, acotada para nuestros efectos como seguridad frente a la violencia y el crimen, está seriamente limitada a una mirada de control situacional. En la práctica, ello tiene consecuencias, ya que la articulación y desarticulación de intereses, recursos, agentes, prácticas y resultados generan estrategias nuevas, las cuales deben de estar continuamente realizadas. La siguiente. Es por ello que el título de este programa es Contribuir mediante diversas técnicas innovadoras y eficientes a la reducción sustancial del crimen en el transporte público del Estado de México, a partir del uso de la metodología de la teoría del cambio. Bueno, a continuación tenemos aquí nuestro cronograma y está dividido en 3 periodos de tiempo, que es el ahora, que va de 6 meses a 1 año, 5 años y 10 años. Las cosas que vamos a hacer serían dentro de 6 meses a 1 año, personal policial suficiente. En 5 años se pretende tener mecanismos más eficientes para la denuncia de delitos, contar con equipos suficientes, es decir, patrullas y sistemas de comunicación para atender los delitos. Asimismo, se pretende integrar varios elementos disuasivos en el transporte público y tener retenes suficientes. A 10 años, se pretende lograr un transporte público eficiente y tener una eficiencia en los protocolos de retenes. A continuación, los dejo con mi compañero Manuel. Bien, yo les hablaré acerca de los 3 elementos que son de vital importancia dentro de la teoría del cambio. Como primer elemento, encontramos el planteamiento del fin último, el cual, dentro de nuestro programa, es reducir la incidencia delictiva en el transporte público con diversos procedimientos que ayuden a lograr un decremento del crimen en el transporte público en el Estado de México. La siguiente, por favor. Bien, como segundo elemento, encontramos la jerarquización de condiciones. Nosotros obtuvimos 2 condiciones, las cuales son, la primera, la eficiencia en los protocolos de retenes, y en esta estrategia se pretende contar con una eficiente vigilancia de las rutas con ayuda de estrategias geográficas y tecnológicas que permitan a los cuerpos de seguridad pública un mejor control de la seguridad en las rutas con ayuda de la tecnología. La segunda condición es que para el transporte público eficiente, esta estrategia consiste en implementar los elementos disuasivos en el transporte público, como lo son cámaras y botones de pánico, los cuales ayudan a disminuir la incidencia delictiva, y esto con la ayuda de recursos tecnológicos que faciliten la implementación de esta estrategia.
Después de hacer una pequeña evaluación, se concluye que nuestros resultados para la condición son la de transporte público eficiente, siendo la de mayor rango dentro de las condiciones, mientras que nuestro producto es la eficiencia en los protocolos de retenes, siendo la de menor rango dentro de las condiciones. La siguiente, por favor. Bien, nuestras precondiciones se encuentran conformadas por 3 puntos clave que reflejan las estrategias de combate a la delincuencia. La primera precondición es la de entregar equipos suficientes, como lo son patrullas, sistemas de comunicación, entre otros, para atender los delitos. Esto para mejorar los tiempos de atención ante cualquier incidente delictivo. Nuestra segunda precondición es la de proveer de personal policial suficiente, la cual consiste en la capacitación del cuerpo policíaco, así como también de la contratación de más policías. Como tercera y última, encontramos mecanismos más eficientes para la denuncia de los delitos. Esta estrategia consiste en implementar servicios de atención más eficientes para la denuncia. De esta forma, poder incentivar a la ciudadanía a denunciar los delitos, sabiendo que los mecanismos son lo suficientemente eficaces. Esta estrategia se ayudará de la implementación de tecnologías con las cuales se pretende agilizar los trámites de las denuncias y lograr que la mayoría de los delitos en el transporte público disminuyan. Y encontramos con nuestras precondiciones específicas la de retenes suficientes. Esta estrategia consiste en implementar una mejora en los retenes en general, con una mayor eficacia y con una buena estrategia para su implementación. Y la del presupuesto suficiente. Y con esta estrategia se pretende contar con más recursos, tanto monetarios como materiales. A continuación los dejo con mi compañero Israel. Bien, con base en la información obtenida en las precondiciones y precondiciones específicas, nuestra tabla TDC se conforma de la siguiente manera. En primer lugar tenemos los impactos, los cuales están integrados por reducir la incidencia delictiva en el transporte público con diversos procedimientos que ayudan a lograr un decremento del crimen en el transporte público en el Estado de México. A esto lo llamamos fin último. Nuestros resultados y productos están conformados por la eficiencia en los protocolos de retenes y un transporte público eficiente. A esto lo llamamos condiciones. Las actividades están conformadas por 3 puntos. El primero es entregar equipos suficientes, es decir, patrullas, sistemas de comunicación para poder atender los delitos. El segundo es proveer de personal policíaco suficiente. Y el último es tener mecanismos más eficientes para la denuncia de los delitos. A esto lo llamamos precondiciones. Y por último tenemos los insumos. Eso está conformado por retenes suficientes y un presupuesto suficiente. A esto lo llamamos precondiciones específicas. Análisis del obtenido. La aplicación de este programa ha demostrado tener efectos bastante positivos en la reducción gradual y constante de la delincuencia en el transporte público. Se ha observado que los elementos policíacos han tenido un mayor desempeño de sus facultades y sus atribuciones en el ejercicio diario de sus actividades. La mejora del equipamiento policial ha permitido responder de manera rápida y eficiente a los delitos. La dotación de equipos es un medio importante, ya que ha generado en la entidad un desarrollo en la capacidad de respuesta institucional. A eso sumarle la generación constante de mecanismos para fomentar el progreso. El aumento del cuerpo policial capacitado ha arrojado evidencia certera de que en un periodo de tiempo corto se ha elevado la eficiencia y efectividad en la reducción de los índices selectivos en el transporte público. El aumento de elementos ha permitido establecer una reestructuración en la organización del patrullaje continuo en las zonas de mayor delincuencia. A eso sumarle el aumento de la construcción de lazos de confianza de la comunidad con los elementos policíacos. Por último, se debe mencionar que los controles preventivos o retenes policíacos, como se les suele llamar, ha arrojado aspectos positivos, dado que ahora se realizan con un mayor trato respetuoso, preventivo y pedagógico para con los ciudadanos. Se ha logrado transmitir una mayor sensación de seguridad por las vías transitadas, una mejor movilidad y una mejor aplicación de distintas modalidades para prevenir el hurto en el transporte público. Conclusiones. La incidencia de este programa y todas sus aplicaciones tuvieron efectos positivos.
Los resultados fueron los esperados en el fortalecimiento del combate contra el robo en el transporte público. No obstante, se debe tener en cuenta que, aunque se ha elaborado una serie de estrategias con base en las principales carencias en la prevención y detección de ese tipo de delitos, aún existe dificultad para poder implementar un esfuerzo coordinado para la detención y desmantelación de bandas criminales, mismas que aún siguen operando en las zonas más concurridas del Estado de México. Sin embargo, se ha podido apreciar la voluntad y apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en la implementación de las distintas acciones emprendidas en el lapso de tiempo establecido en este programa. Se debe enfatizar que la encomienda aún no termina. Es por ello que es importante que exista una evaluación y retroalimentación constante de las estrategias aquí planteadas para enfrentar los ilícitos cometidos en la entidad. Esto a través de la implementación a corto plazo de personal cada vez más especializado, implementación de las nuevas tecnologías, monitoreo constante del C5, una atenta permanencia en los reportes generados por parte de la sociedad a través de distintas plataformas para la recolección de información y por último, un mejor mapeo de zonas de mayor incidencia delictiva. Todo esto con el fin único de mejorar las condiciones de movilidad de todos los mexiquenses del Estado de México. Con esto damos por concluida la exposición de Teoría del Cambio, disminución de incidencia delictiva en el transporte público del Estado de México. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Fin, todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos.